Amigos, ¿cómo están? Buen lunes, buen domingo, buen martes. No sé en qué momento nos estén escuchando de este 2026. Estamos iniciando el año con este nuevo capítulo. Y obviamente me acompaña mi amigo Juan José Alonso. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, Pepe, ¿qué onda? Pues nada, aquí Y también disfrutando esta buenos días a grabación. nuestros podcast escuchas, no nada más es Y buen año. contigo. Y buen Sí, sí, año, sí. definitivamente sí. Me di Todos cuenta esos. que tu displicencia en el saludo fue muy extraña. Sí, me falló Esto de grabar a las 3 de la mañana no es muy bueno. esto me recuerda cuando en alguna empresa estuvimos que esto se le conoce como los higiénicos, en donde saludas, Exactamente. quedas bien y procedes ahora sí a trabajar. Muy bien. Que sí, mi amigo Juan no le encanta el lobbying de inicio, él va siempre directo a la tarea, la parte del intro no es mucho lo suyo. Bueno, pues fuerte abrazo colocado. A lo que vinimos, Pepe, a lo que vinimos. Es lo Ok. que les digo, es lo que les digo. Este primer podcast del año les queremos platicar de la planeación. Para todo lo que se hace en la vida, en las actividades diarias, es muy importante la planeación y obviamente para una empresa es muy importante la planeación. Sin embargo, no todas las empresas están enfocadas a una planeación y no todas las empresas lo tienen. Eso nos Claro. causó una gran sorpresa cuando empezamos a ver algunas de las empresas. Cosas básicas de la planeación como el presupuesto, como descripciones de puesto, como organigramas, indicadores, todo esto. Pero para que esta descripción sea lo más veraz y fiel, se la voy a pasar a Juan, que él es el experto en planeación estratégica y que nos diga de qué se trata, qué variaciones hay, etcétera. Bueno, yo empezaría, Pepe, lanzando esta pregunta. ¿Te ha tocado llegar con un cliente y porque hay dos temas. Uno es que no tengan planeación y otro que la tengan, que yo creo que es peor que la tengan y no la usen, porque cuando no la tienen, al menos son conscientes que adolecen de una planeación. Es mucho peor llegar y que el cliente te diga, no, yo tengo una planeación. Y aparte, es muy común que suelte el nombre. Lo hice con Stevens and Rollins o lo hice con, no sé qué. No, lo hicieron con ellos y gastamos un dineral y dices, no, pues con una empresa, con una consultoría de primer nivel y cómo se llama, y gastaron mucho dinero y luego te dicen, y no funcionó. Ok, y yo lo Sí. siento como que dice, compré una Harley Davidson, gasté mucho dinero en el traje del dedo, etcétera, y no funcionó. No, ¿por qué no funcionó? No, pues no, y la sacas en los fines de semana. No funcionó con mi estilo de vida. Que es lo que muchas veces nos sucede, que tienen la planeación, e insisto, ese es el peor de los escenarios, porque ya tiene la medicina, no se la toman y dicen que el problema es la medicina y no la han Y bueno, abierto. Ah, contestando tu pregunta, efectivamente, sí me ha tocado de las dos cosas. A la hora de dar la consultoría, que nos digan, tengo una planeación, como tú dices, de una consultoría de mucho renombre y no ujú, la uso o no me funcionó, o llegar y definitivamente no existe la planeación. Y eso me ha llamado mucho la atención porque entonces solamente van contra el objetivo de venta. ¿Quién sabe cómo vamos así a es. llegar? ¿Quién sabe con qué herramientas ni con qué elementos? Pero tenemos objetivo de venta. Y es aquí donde yo entiendo un poco la situación, porque tampoco se trata de vender el concepto de la planeación. Y cuando uno piensa en planeación, pues cada quien lo puede interpretar diferente, porque aquí es donde me pongo un poco ahí, como, como para los que son de mis tiempos, como Enciclopedia Larousse o en Carta, ¿no? Para los más modernos sería, bueno, ni siquiera Wikipedia, pero bueno, eh, me pongo como en los viejos tiempos, porque si nos vamos a la definición, la planeación estratégica habla de un periodo largo y en quizá mediano, largo plazo o largo plazo. Definitivamente la estrategia es hacia dónde queremos ir. De repente tenemos los casos de los japoneses, por ejemplo, que su planeación estratégica es de alrededor de 25 años, en fin. Luego también tenemos la planeación operativa, que ya es más aterrizada, es un mediano plazo, e incluso podemos llegar a la táctica, que es casi el día a día. Pero aquí el tema, yo digo, no es que no quieran hacer las cosas, es que a veces se vuelve muy complejo y tu día a día te absorbe. Entonces, hoy quisiera, eh, bueno, nuestro plan es hablar de dos enfoques de planeación que no compiten. Digamos, yo lo he estado platicando con Pepe y a veces con nuestros clientes. Una es, digamos, si lo fuéramos a graficar, en el eje de las X, es en el tiempo.
que es en la planificación progresiva. Y que creo que esa es una clave porque la planeación rígida es la que ha matado a muchas empresas. Entonces, ¿por qué, Pepe? ¿Por qué crees que es la que las mata? Mira, generalmente cuando son empresas familiares, nos hemos dado cuenta que, y nosotros ocasionalmente nos damos cuenta, no estamos acostumbrados a reportarle a nadie, ni a las actividades, ni nada. Se hace lo que se me ocurre y yo tengo mi idea de cómo va a suceder. Entonces, la planeación es hacer algo más institucional y, siendo coloquiales, meter las tareas en el guacal. Y Sí, si eso no se hace, pues no funciona. Y los dueños de empresas que obviamente que son particulares, que no son de una institución grande, no están acostumbrados a eso. Entonces dice, seguir una planeación es tener una actividad, tener reuniones que tampoco funcionan, tener indicadores, tener retroalimentación. Todo eso implica una tarea muy particular que para los dueños de empresa generalmente no están acostumbrados y muchos no lo quieren hacer. no, y lo que pasa es que también existen muchos factores que están totalmente fuera del control. El tema de la economía, la inseguridad, rotación de operadores. Entonces, tú haces una planeación estratégica que, insisto, no es mala, es hay que hacerla, es lo más recomendable porque es como llegar del punto A al punto B, pero el, el hacer ajustes en el camino sirve mucho porque, imagínate, tienes una planeación estratégica que esté enfocada en que vas a mover tanta carga, vas a tener tantos fletes, etcétera, y de repente viene la huelga de transportistas o los campesinos, y ya, entonces, pues ya, En te ese lo punto que estropearon. dices, creo que es algo importante y creo que no les gusta planear cuando tienes tantas incertidumbres. Y por el otro lado deberemos de planear precisamente con todo y las incertidumbres, porque teníamos un cliente hace un tiempo donde decía, ¿sabes qué? Tengo un problema porque no se cumplió lo que íbamos a hacer porque la aduana me detuvo. Y la aduana fue todo su stopper, su obstáculo. Y lo pateó 4 o 5 meses una actividad por culpa de la aduana. Yo decía, tienes que poner todo, incluso lo que puede pasar en el camino, para que tu planeación funcione y siga aun y cuando tengas ese tipo de problemas. Eso se llama continuidad de negocio y está Sí. basado en la planeación. Ahora, yo creo que ya hemos dado algo de explicación y entonces ahora hay que llegar a quien nos esté escuchando va a decir, ok, está padrísimo, pero ¿qué ofreces? ¿No? Porque lo típico de que para traer los problemas, yo soy el experto, soluciones, no, en la ventanilla de al lado. No, las soluciones, a ver, existe un tema, un- una herramienta que se conoce como planificación progresiva y esta se enfoca en tener un plan de corto plazo, digamos, empezar con, aunque sepamos a dónde queremos llegar al final del año, empezamos con un plan de los siguientes 3 meses, que esos pues de alguna manera ya los tengo más controladitos, que ya es algo más inmediato y voy trabajando. Y voy ajustando, digamos, va a ser un tema iterativo. Y dentro de 2 meses, pues ya voy planeando a lo mejor los siguientes 3 meses. Y así voy viendo, oye, pues ya hay una huelga, esta situación, entraron estos aranceles. Bueno, ya ahorita estamos en enero, pero si esto de forma iterativa. Llegamos ya a marzo, ya a la hora de hacer mi planificación eh, progresiva de los siguientes 3 meses, tengo que incorporar la variable de los aranceles, porque ya es una realidad ahorita. De otra manera, estoy en marzo y sigo con un plan, pero un plan que ya está basado en variables o en situaciones que ya no se aplican. Entonces, eso es lo que es básicamente la progresiva es hacer esos ajustes. E incluso en esa parte, más allá de ir ajustando mi planificación con base en los eventos que están sucediendo en el ambiente, en el entorno de mi negocio, es cómo voy a ir avanzando. Estamos tomando como base que es una empresa que sabe cuánto quiere vender Ujú. y sabe qué operaciones tiene en el Inter, pero no hay un plan de cómo va a llegar. Y aquí es donde viene la progresión. Perdón. Empezamos con indicadores y reuniones periódicas para ir viendo cómo va evolucionando esto. Entonces, no hay presupuestos, no hay indicadores, no hay reuniones, lo que implica que no sabemos cómo vamos. Entonces, progresivamente vamos planeando estas situaciones. Quiero vender 20 millones de pesos en este mes, lo que implica que son 240 millones de pesos en el año. Entonces, ya más o menos vamos haciéndolo, ¿no?
vamos viendo si el negocio es estacional o no. Tiene picos durante el año, no tiene, cuál es la mejor época de la venta, cuál es la parte que se baja. Y vamos haciendo esa planificación progresiva con base en estos datos. ¿Quiénes son los jugadores principales? Pues el área de ventas y el área de operaciones. Entonces, vamos viendo cuáles son los indicadores clave, que ya hemos platicado de los indicadores clave, para que estos números se den. ¿Cuáles son los cuellos de botella, los indicadores clave de cada uno de estos departamentos? ¿Qué los mueve? Y seguimos avanzando. Ahora, ¿cuánto me estoy gastando para que esto suceda? Y estás formando un presupuesto. No lo estás haciendo todavía, pero ya estás formando un presupuesto. Entonces, abonando a lo que dice Juan, de que estás atacando los puntos que están pasando en el entorno de tu negocio, también estás haciendo esta planificación para lograr donde quieres llegar, aún y cuando tengas todos estos problemas y empiezas a controlar tu proceso. Sí, aquí el objetivo, o sea, se pone un objetivo principal anual, ese no debe de cambiar, que ese tenemos que trabajarlo, porque tampoco queremos que la progresiva ayude a tener una excusa para no tener un plan del año. O sea, que diga, no, yo adopté la progresiva, yo lo que te puedo decir es qué va a pasar en los siguientes 3 meses. No, ese es como, es partirlo en cachitos. Primero se pone el norte, que es el plan anual, ya no llamemos estratégico, es el plan anual, no se mueve aunque haya tormenta, ese es el plan. Luego tenemos los trimestres operativos y aquí empezamos a planear en 90 días. ¿Por qué? Porque ahí el horizonte todavía nos ofrece una visibilidad que es real, son 90 días. Y hay que ver cómo, como acaba de comentar Pepe, y cómo se conecta esto con el bolsillo, con los presupuestos de las gerencias. Bueno, pues eh, cada dueño, cada gerente o director es dueño de su propio dinero y de sus propios números o KPIs. Ahí es donde está la gracia. Entonces la pregunta sería esta, Pepe, ¿cómo logro que la gente realmente haga lo que dice mi plan? ¿Cómo le hago? Dándoles objetivos por cada uno de los departamentos, ¿no? Pero para esto necesitamos saber eso, cómo se comporta cada uno y cómo impacta eso al objetivo trimestral o mensual o mensual y obviamente al final del año, ¿no? Definitivamente tienes que partirlo, no puedes irte nada más contra el del año, porque si no, no tienes un avance. Tienes que Sí. partirlo para saber cómo vas evolucionando y dónde tienes que ir ajustando para bien o para mal. También en el presupuesto, de repente hay ciertas, ¿cómo se llama? Temporalidades donde tienes que soltar más presupuesto. Digamos, si yo soy el área de mercadotecnia y estoy en el mundo, no sé, de los refrescos o de alguna otra cosa, y entonces digo, oye, pues en esta temporada tengo que soltar más, tengo que soltar mucho marketing en verano, por decir. Que no es lo mismo el Sí. marketing que tengo que soltar en invierno. Exactamente, soy una compañía de bronceadores. Pues tengo que empezar a soltar dinero antes de Semana Santa y antes de las vacaciones de verano para que en esa época pues impacte a mis ventas, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué hacemos en HyperCons para apoyar con esto? Yo creo que es un punto importante. Nosotros no somos capacitadores, o sea, bueno, sí ofrecemos la capacitación, pero cuando entramos a hacer la consultoría, ahí no estamos nada más capacitando, sino una planeación progresiva o planificación progresiva necesita acompañantes. Es decir, no nada más se te pone el objetivo de los siguientes 3 meses, es como, es sentarte con la persona y decirle, a ver, este es el objetivo de los siguientes 3 meses, yo voy a estar contigo, yo te voy a ayudar a definir los KPIs, y ya que pones el KPI, te ayuda a definir cuál es el objetivo para cada periodo y te ayuda a desmenuzar cuáles son las acciones específicas para poder lograr esto. Y nos juntamos y se organizan las reuniones, los reportes, etcétera. Y es un acompañamiento, principalmente lo que hacemos es un acompañamiento semanal y esto evita que el plan muera. Porque te brincas la primera semana, luego te brincas la segunda y para cuando te das cuenta, es bueno, igual el negocio está jalando, ¿para qué le dedicamos tiempo? Y así Y se es que te el va. negocio siempre está jalando. El problema es la pérdida de la eficiencia. Y lo hemos visto con algunos clientes donde decimos, oye, tu producto es súper noble. Ese se consume pues porque es de primera necesidad, ¿no? El que sea. Eh, y está funcionando, pero podrías generar mucho más ganancia sobre la facturación si tuvieras control en otros puntos de tu operación.
eso es donde nosotros entramos y estamos viendo que haya comunicación entre los departamentos, que haya comunicación de las necesidades, resolución de problemas también entre los departamentos, Sí, que hagan que el número vaya mejorando. Pero cuando hay ceguera de taller es porque no hay una planeación. Es como dice Juan, no tenemos un seguimiento periódico. O cuando ya empezaste la primera semana de enero y la última semana de enero dices, híjole, ya se nos fue enero porque no hicimos nada. Bueno, empezamos en sí, febrero. sí. Ahí es donde necesitamos esa conexión. ¿Y sabes qué, Pepe? Eso me recuerda, insisto, de lo que siempre decimos, sin raspar muebles, ¿no? Pero, y de repente nos entra quiero buscar el término, la prisa. Vamos a ver, de repente tenemos la prisa y estamos en noviembre y decimos, híjole, esto debí de haberlo hecho desde agosto, septiembre. Hay que lanzarlo en diciembre. No estoy preparado, no tengo las cosas, no tengo la gente, no tengo los equipos. Ahora sí que como dice Pepe en alguna ocasión, no tenemos nada. Pero ni modo que cerremos el año sin habernos puesto esa palomita, Pepe. Pues dime Sí, cómo hacer sí. eso mal. Sí, y Porque se ya, hace todo el aventón, y consiguen información y casi casi se para el negocio por estar buscando información de último momento y no funciona así. ¿y sabes qué, Pepe? Lo que nos lleva, eh, que es algo muy, muy particular que lo ven los dueños, y digo con todo el respeto, y los jefes y los dueños, con todo el respeto, porque son los que han fundado la empresa, ¿no? O sea, a veces dice, mira qué padre, tú te presentes aquí cuando ya tengo para pagarle un consultor, pero que no se te olvide que yo empecé en unas taquitas hace X años, ¿no? 40 años, sí. Sí, entonces hay una frase que me gusta mucho y es, el orden no quita libertad, simplemente te la da para que pienses en el futuro. Entonces, si tú eres el dueño y te dedicas a apagar el fuego, imagínate que tú eres el capitán y eres el que anda apagando el fuego. Y entonces, ¿quién maneja el barco? Sí. Entonces, sí necesitas un orden. Entonces, yo diría tres puntos importantes. Revisar metas de forma semanal, delegar el presupuesto y medir lo que importa. No todo, porque a veces hay empresas que dicen, es que olvídate, yo tengo medición de todo. ¿Y qué te ahogas en medir? O sea, terminas el día midiendo y al siguiente día, oye, ¿qué vas a hacer con esa medición? No, espérate, tranquilo, es que ya mañana tengo que empezar a las 7 de la mañana a volver a medir. Caray, pues digo, pues, Tienes que saber no. exactamente qué medir, como tú bien dices, ¿no? Y estas reuniones periódicas eh, tienen que ser efectivas. Yo soy enemigo de las juntas, no me gusta, siento que se pierde mucho tiempo. He tenido experiencias de trabajo donde hay juntas que duran 3, 4 horas y seguramente los que nos escuchen van a tener van a estar de acuerdo conmigo, porque no hay una agenda, no hay una revisión, el que lleva la junta empieza a divagar, no hay una minuta y se pierde y ya se hace una batalla campal. Y muchas veces no hay una comunicación entre las personas que están ahí. Tuvimos una reunión con una cliente a principios del año pasado y se enteraban ahí en la sesión con nosotros de cosas que estaban sucediendo y que además un departamento estaba haciendo lo que le corresponde al otro. Ahí se enteraron que se estaban duplicando chamba. Entonces, estas reuniones, además de compartir indicadores, definitivamente ayudan a comunicar cosas que son importantes del negocio. Entonces, por eso es que tiene que ser progresivo toda esta planificación. Va poco a Claro. poco. La idea es que lleguemos a una junta efectiva de media hora, donde se comparta todos los puntos de la agenda, todos participen y sea de valor. Pero eso Sí. tiene que ir avanzando, no se logra de un día para otro, ¿no? Y sabes qué, y algo que se me hace bien interesante, y estas son cosas que he visto en diferentes empresas, voy a mezclar un poco. He visto empresas donde eh, un cliente que tuve en otro negocio, tú llegabas a la sesión y no para los proveedores ni clientes, pero para los empleados, había una canastita en el centro donde decía, pongan todos sus celulares. Desde que entramos, aquí distracción del celular, no. Esa era una, que les funcionaba muy bien. Dos, a ver, que haya una agenda de la junta. No es de llegar, oye, Pepe, y que todos, bueno, pues ¿cómo vamos? No, mira, sí, me lo llevo de tarea. No, 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 a ver, esta junta todos debemos de llegar con la tarea hecha. Y en la junta voy a preguntar los números, o el área de planeación o el área de lo que tú quieras va a traer los números
Y cada quien en ventas o cada quien de su área respectiva tiene que dar una explicación. No se vale, o sea, y ya tienes que haber revisado los números porque son los que se van a presentar. No se vale llegar y decir, oye, Pepe, ¿y cómo? ¿Pero por qué tuvimos esta caída? Ah, no, no, déjame checarme con mi equipo. No, tú ya sabes que en la junta de los lunes o de los martes se van a ver los números. Ya sabes tus números, sabes que hubo una caída, sabes que debe de haber una explicación y aunque suene fuerte, y más vale que te pares a la sesión con una explicación y con una solución. Yo algo que he manejado mucho en otros tiempos es, nunca vengas conmigo con un problema sin al menos tener dos soluciones meramente factibles. No, no digo, y a lo mejor nos vamos por una tercera que yo te propongo, pero no llegues de que no, pues está funcionando mal, jefe, ya se cuenta que la papa caliente, ah, caray. Entonces, Y es lo que decíamos la junta pasada, delegar para arriba. no, sí, delegar para arriba, en fin, mal. Oye, Pepe, hay un punto que me gustaría mucho de una planeación que casi no se menciona, porque generalmente la planeación nos podemos hablar de forma lo progresivo, en el tiempo, como, así, Cascada. sí, pero, y por eso insistía mucho en el eje de las X, pero en el eje de las Y, estamos viendo el organigrama. Menciona un poquito, por favor, el tema de la planeación ascendente, la down up, la ascendente, platica. Este está muy interesante porque precisamente estuvimos haciendo una propuesta, diseñamos este tipo de planeación para un cliente donde, como empezamos esta plática, el dueño no está muy convencido de hacer una planeación de arriba hacia abajo, porque él es una pérdida de tiempo, meterse en reuniones, dar seguimiento, dice, yo aquí lo que vengo es a vender, pero definitivamente es de gran importancia en que en todo el equipo, desde los directores, los gerentes y las jefaturas, sepan cuál es el objetivo, cómo van a llegar y cómo van. Cuando esta situación no funciona de una planeación convencional, es una planeación ascendente, que es, como dice Juan, bottom-up, de abajo hacia arriba, etcétera. Entonces, lo que diseñamos fue eso, una progresión de abajo hacia arriba. Empezar con cada departamento, voy a decir el departamento de operaciones, empieza a ver cuánto le está costando su operación día a día, desde movimientos, empleados, su overhead, obviamente, sus gastos y cuáles son sus eficiencias. Obviamente, para esto necesita tener indicadores y se empieza a medir el solo internamente. Y eso sucede con el otro departamento, con el departamento de sistemas, con el departamento de compras, con el departamento de finanzas, y hacen entre ellos sus presupuestos. Y ahí, de abajo para arriba, ¿no? O sea, hasta la gerencia de cada una de esas áreas. Y luego empiezan a tener sus reuniones donde se empiezan a interactuar entre estas gerencias que tienen puntos que ver Ok. semanalmente. Y dicen, en la semana que entra tenemos este indicador, me afecta de tal manera, se definen los indicadores en cada una de estas áreas, de abajo para arriba, insisto, todavía, no entra Mm. el director a decirles qué van a hacer. Y después, ahora sí, en las direcciones que existan, si es que son tres, cuatro direcciones, empiezan a ver esta compartición de resultados y compartición de planeación que ya se hizo en cada uno de los departamentos. Ajá. Y ahora sí, se hace un indicador empresarial, global. Global me refiero de esta empresa o de esta dirección y luego se empiezan a hacer entre las mismas direcciones. Entonces, digamos que es una ascendente progresiva, porque va Ok. avanzando conforme vamos metiendo diferentes departamentos o diferentes direcciones conforme el tiempo, pero todo va hecho de abajo para arriba. Y obviamente la variable que es fija, dígame la expresión, variable fija, son las ventas anuales. Porque es así, el dueño sabe cuánto quiere vender en este Sí. año y seguramente se lo comunica a las direcciones. Pero las direcciones ya de ahí se queda, ya no hay el resto de la planeación y de la comunicación. Pero si ya saben cuánto van a vender en el año y saben su estacionalidad, el resto de la planeación ascendente viene solo. Bueno, con ayuda, obviamente. Ahora, Y si hay es de una duda, nosotros, mejor. pues sí, hay una duda que va a quedar probablemente en la mente de alguno de nuestros podcast escuchas, y es, si esto que me estás diciendo, que cada quien lo está trabajando, porque yo creo que a todos nos ha tocado en alguna de esas empresas,
¿No se volverá esto un trabajo en silos de que cada departamento, cada área tenga su propio plan y luego pues presento yo el mío de marketing con el tuyo de operaciones y resulta que pues tienen entre, ¿cómo dicen? Entre cero y nada en común? Sí, definitivamente. Aquí es por eso que menciono que es ascendente progresivo. En un principio tiene que ser ascendente. No hay planeación, no existe. Entonces, cada área empieza a hacerlo en silos, sí, definitivamente, pero en estas reuniones frecuentes se empiezan a compartir las definiciones de los indicadores y algunas de las tareas. Entonces, yo me estoy dando cuenta en el área de ventas cómo el área de operaciones me está afectando, o yo en el área de operaciones me estoy dando cuenta cómo el cambio de los objetivos estacionales que tiene ventas me está afectando en cuanto a gente, en cuanto a movimientos, en cuanto a capacidades, en cuanto a, ¿cómo podemos decir en español? Inputs de mi operación Sí. para poder llegar a ese punto, ¿no? Entonces, en principio sí se hace en silos y después, conforme empieza la progresión, se empieza a hacer ahora sí toda la melé. Ok, ¿Checaste y ese ahora, término que no es gringo? no, 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 traemos hasta francés. Ahora, fíjate, lo interesante es, sí, sí él puede que se trabaje en silos, pero se trabaja con un objetivo que es común. Esa es una. Es un objetivo común. No es trabaja en silos de que como si fueran empresas separadas. No. Es como dividirnos en equipo para cada quien hacer lo que nos corresponde. Esa es una. Dos, se empieza a tener el input de las demás áreas de forma recurrente. Entonces, también eso sirve para ver cómo y nos ayuda también de manera de que no, pues no nos, no quiero, a ver, va a sonar un poquito mal, pero que ninguna área se vuelva como un parásito, que se monta en, pues es que ventas es muy bueno, yo ahí me monto en que en lo que haga ventas, no, compadre, tú tienes lo tuyo, ventas va a ser lo suyo. Tú enfócate en que tienes que tener tal producción, tienes que tener los camiones listos, al O el tiro, equipo, la gente. el equipo, la gente. Ventas, tú no te preocupes, ventas se va a encargar de vender, pero tú no empieces de, no, pues es que para qué lo reparo, luego no venden. Tú ten las unidades, ten la plantilla de personal lista, como si ventas estuviera vendiendo el servicio al 100%. Entonces, bueno. Oye, Pepe, y ahí va una pregunta que me aparece seguido. Si un plan falla, ¿es porque es malo o porque nadie lo está vigilando? Y Yo creo fíjate, que hay de las dos maneras. hay de las dos maneras. Y algo que está bien interesante es que hay que definir o hay que separar estrategia de ejecución, porque es mucho mejor un plan sencillo que se ejecuta bien que uno súper elaborado y que nadie entiende, que dice, es que esta es una obra de arte. ¿Por qué no le han hecho nada por qué no han trabajado con el plan? No, es que está tan hermoso que es de mira, a mí no me toques. Es como cuando te Que no le compras quiero ni unos. mover. Sí, es como yo conozco gente que compra unos tenis y dice, es que están tan padres que, y blancos que luego se van a ensuciar. Y ahí los tienen. Y digo, no, hombre, cómprate unos de medio pelo, ¿no? Y sé feliz con ellos. Todos yo creo que tenemos algo que, bueno, como esos artistas que compran, mandan a hacer su Rolls Royce o tienen un Ferrari y ni lo tocan. Eso sí, tienen todos los días al chalán ahí, ¿cómo se llama? Con el Tortu, pues, ¿sabes Traineándolo. dónde? Sí, entonces. Tienes un plan, hazlo sencillo, ejecútalo. Como hemos Eso, dicho en la planeación de los mantenimientos preventivos, yo les digo, es súper bueno tener un plan de mantenimiento preventivo de los vehículos, pero hay que ejecutarlo. Como bien dices, si lo tengo ahí perfecto cada mes, con número de BIN, con números económicos, perdón, quién lo va a hacer, etcétera, pero no lo ejecuto, cualquier claro. plan es el peor plan si no se ejecuta. Entonces, puede ser que la planeación no se haya hecho bien, sí, que no se hayan considerado algunos puntos, definitivamente, pero en esa planeación hay manera de ajustarla durante el tiempo, pero se tiene que ejecutar. Entonces, si esta planeación se hizo bien y se ejecuta, puede ser exitosa. Si esta planeación no se hizo bien y se ejecuta, puede que no sea exitosa. O sea, hay muchas variaciones, pero no Claro. necesariamente el plan es muy malo o la ejecución es muy mala. Puede ser una mezcla de las dos cosas, ¿no? Pero sí, sí es importante planear y ejecutarlo y sobre la marcha ir ajustando el plan. La Y meta ahora, no, el plan sí. un plan, claro. Algo bien interesante es que
Una de las razones por las que he escuchado que no quieren hacer plan es que dicen, no, no, es que, a ver, en un país como oye, eso es desde siempre, porque eso me tocó De los escucharlo ochentas. de los ochentas, cuando yo estaba en carrera en los noventas, etcétera. No, no, es que con la economía y todo esto está bien difícil. Pero yo lo que digo es, hay empresas que han durado más de 100 años. A lo mejor no son muchas, pero o sea, yo lo divido. Están los que nos volvemos víctimas de la economía, de la inseguridad, y lo agarramos de excusa. No, es que este año fue malo, hay un tema con los aranceles y no sé qué. Pero luego empiezas a voltear a ver, y los que están en el top 100, los que también están a la mitad de la tabla, incluso alguien que tiene menos unidades, menos mecánicos, menos operaciones que tú, la supo, como dicen, Ahí sacar del siguen. cuadro. Ahí siguen. Entonces, realmente las circunstancias son las mismas, pero lo que sí, y a lo mejor me van a linchar por esto, pero lo que sí es cierto es, al menos en el mundo del transporte, hay miles de transportistas. Entonces, no ha desaparecido la industria y ha cambiado la economía. Cambian los aranceles, de El repente hay costo del operadores, diésel. el costo del diésel, hay operadores, luego no hay operadores, te roban las llantas, luego encuentras cómo no, pero la verdad es que, y hay en todos Todo los esto estados, ¿eh? evoluciona y se ajusta. Sí, claro. Entonces, bueno, ahora, yo creo que ese es un tema bien interesante. Ahora, eh, ¿por qué nos da mucho miedo ajustar planes a mitad del camino? Pues y aquí es donde viene la progresividad que hemos estado comentando. Nos da miedo porque sentimos como que cuando hacemos un plan anual, ya está bien, perfecto, le dedicamos unos cuantos días, la reunión, nos invitan a comer al restaurante tal o nos traen de no sé dónde, nos hermanamos, se O junta con la dependiendo fiesta. de la empresa, te llevan a hacer la planeación a una playa. Sí, y ya, sale muy bonito, bla, 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 y ya terminas y está padre porque ya sientes que tienes tu plan. La ventaja y la ventaja o desventaja del progresivo, como lo quieras ver, es que te permite, no te permite, a ver, te obliga, te va forzando a ir tomando decisiones en el camino. Ese es también el problema que a veces uno ve, dice, ay, pero sí habíamos hecho una planeación. Pues sí, pero es más, hoy hace un año la planeación lo hubiéramos hecho con los famosos aranceles de Trump. Y luego 2 meses después se patearon. Y luego dos se patearon. Y ahorita, pues ya no sé. Ya parece que ya lo pateó el año que viene. Y Entonces, fíjate, no te vayas tan lejos, el cambio de tecnología. El Euro 6 iba a entrar desde el 2019 sí, y entró el año pasado. Entonces, la industria sigue funcionando, claro, se tiene que ir ajustando. Cuando entraron los vehículos Euro 6 en el 2019 y no se aplicó la nueva tecnología o la nueva regulación gubernamental, bueno, pues ya estábamos ahí. Entonces hay que ajustar el tener disponibilidad de combustible, de ultrabajo azufre. Todo eso tiene que ir modificando la planeación, porque nosotros hacemos un plan para el 2026 sin saber qué va a pasar, asumiendo muchas cosas, pero considerando que es el negocio como se ha estado llevando. Cuando llegue el cambio, que no sabemos cuándo es, claro. bueno, ahí empezamos a hacer algunos ajustes con base en el cambio que ya ha sucedido, si es de aranceles, si es de inseguridad, si es de, no sé, alguna ayuda gubernamental, etcétera. Ahí hay que ir ajustando cuando suceda. Ok. Pues sí, mira, Pepe, yo creo que estos dos elementos importantes, y yo son los que quisiera ya como redondear para cerrar el podcast, serían, no existe un solo enfoque para la planeación, ese sería uno. Y aquí hablamos de dos. Uno es el progresivo, que únicamente es ir ajustando, es como dicen, ¿cómo te comes un elefante? Pues en pedazos. Entonces, ir por pedacitos, sin perder el objetivo, como decíamos, el elefante te lo vas a acabar comiendo eventualmente, que es lo que decía Pepe. La meta no se cambia, simplemente es cómo voy cortando los pedacitos, en cuántos pedazos, en qué forma, qué tamaño, etcétera. Entonces, esa sería la progresiva y que principalmente se recomienda que sea de 90 días cada periodo, cada planificación y un acompañamiento, al menos durante un buen tiempo un acompañamiento hasta que
el equipo, todos aprenden a estar trabajando de esta manera. Ya que queda bajo control, ya que siga. Y el otro, Pepe, de la planeación ascendente. Y tal cual, igual empezar a hacer esa planeación en cada gerencia, recopilando información, teniendo reuniones internas con algunos indicadores. Importante definir los indicadores. ¿Qué significa cada indicador? Si yo digo que estoy midiendo los días de estancia en el taller de cada camión, ¿qué significa eso? No nada más decir días de estancia, cuándo entran, cuándo salen, cuándo se mide, quién participa y que todos los involucrados sepan la definición de ese indicador. Entonces, así es ¿cómo se llama? El ascendente, la planeación ascendente. Y como les decimos, la planeación estratégica, lo ideal es que sea desde la dirección hacia abajo. Cuando a veces no se puede porque no están convencida la dirección o porque no están acostumbradas o como tal, no importa, podemos aplicar cualquiera de las otras, la ascendente o la planificación progresiva, pero las dos tienen que llegar a un objetivo final que es generalmente las ventas anuales y dividirla periódicamente como sea la estacionalidad de cada empresa. Y en ambas planeaciones, e incluso obviamente la planeación estratégica, nosotros en HyperCons los podemos estar apoyando, acompañando y dando seguimiento. Y ahora pues viene el comentario, Pepe. ¿Dónde nos pueden encontrar? Bueno, nos pueden encontrar en las cuentas de Instagram, de Facebook, Facebook, ¿no? Ujú. Facebook y LinkedIn. Es que iba a decir ahí LinkedIn, como dice Acá Juan, arriba, ajá, aquí LinkedIn, arriba. y también en las que Y aquí aparecen en abajo este. dice Hypercons. Es Sí. @Hypercons en cualquiera de estas redes y en la página www.hypercons.com. Y Y, personalmente a mí me pueden encontrar en José-GTZ-C en Instagram. ¿Y a ti, Juan? y a- Juanjo Alonso 73, ahí eso es, en Instagram. En Entonces, Instagram. ahí estamos para ayudarlos en lo que se requiere. Y Vamos, estamos esta semana, segunda semana de enero, la del 5, vamos a tener ya el perfil de Instagram de Café con Diesel para que ahí encuentren todos nuestros capítulos, nuestros episodios de este podcast y que sea más fácil consultarlos y estamos seguros que les va a gustar. Y estamos también seguros que va a haber muchas preguntas y comentarios. Todos son válidos, bienvenidos, a favor, en contra, como dice un comediante mexicano. Si les gusta, recomiéndenos. Y si no les gusta, también recomiéndenos. Para que no nos oigan. perfecto. Bueno, pues listo, Pepe. Seguimos en contacto. Juan, que estés muy bien. Saludos a todos y gracias por estarnos escuchando y viendo. Y que este año Adiós. sea excelente para todos. Bye.